Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 12. Capítulo 6, pan comido. Con Roxy en nuestra formación, retomamos nuestra exploración del laberinto. Avanzamos como estaba planeando, yendo en línea recta hacia el tercer piso. Ahí había 3 tipos de enemigos, los cráneos de barro además de las tarántulas del camino de la muerte y las orugas de hierro. El cráneo de barro era un monstruo de rango A. Se parecía a un gigante de barro sin cabeza, con cerca de 2,5 metros de alto y con un grosor que hablaba de su naturaleza resistente. La criatura tenía un cráneo incrustado en el área de su pecho, el cual también parecía ser su punto débil, muy parecido a Jamila de Ultraman o Sachiel de Evangelion. Se movía lentamente, pero podía sacudirse de su cuerpo cualquier golpe efectuado sobre sus partes cubiertas de barro, y si sentía que estaba en peligro, podía ocultar su cráneo dentro de su cuerpo. El método de ataque del cráneo de barro era arrojar lodo y usar un hechizo similar al cañón de piedra. Sin embargo, esas no eran las razones de por qué era considerado de rango A. Aunque se veía como un simple golem, el cráneo de barro era bastante inteligente y capaz de dar órdenes a monstruos menores como las tarántulas del camino de la muerte y las orugas de hierro. Atacaría en formación con las orugas de hierro en la vanguardia, las tarántulas del camino de la muerte en medio y el mismo en la retaguardia. En otras palabras, era un monstruo del tipo general. En el segundo piso, las orugas de hierro arremeterían hacia el frente mientras las tarántulas del camino de la muerte tratarían de inmovilizarnos arrojando telarañas hacia nosotros. Ahora teníamos al cráneo de barro supervisándolas, también disparando cañones de piedra. Esa tenía que ser una dinámica difícil para Paul, quien ya había terminado luchando en combate cercano en el segundo piso, de contrarrestar. El combate requería todo de ellos. No había forma de que también pudieran buscar a Zenith. Eso no sería un problema con Roxy y yo en el grupo. Las tarántulas del camino de la muerte posicionadas en medio representaban poco peligro, así que solo tenía que concentrarme en atacar al cráneo de barro en la retaguardia mientras Roxy enfrentaba a las orugas de hierro al frente. Todo lo que quedara se dejaba a Paul y los demás. Al estar hechos de barro, los cráneos de barro eran vulnerables a la magia de agua. Una abundancia de ella se los llevaría consigo. El fuego también funcionaba, si secaba su barro, ellos ya no podrían moverse. Pero mi cañón de piedra era todo lo que necesitaba. Usé mi ojo de la premonición para atacarlos a distancia, ejecutando golpes críticos sobre los cráneos en sus pechos. Un disparo, una muerte. Yo era un francotirador experto, solo que uno lento, como los del tipo FPS que no podían moverse de sus puntos de aparición. Fiu, una vez que el enemigo fue completamente aniquilado, Roxy suspiró del alivio. Podía ver parte de su rostro sobresaliendo desde debajo del borde de su sombrero. Ella debe haber usado una cantidad significativa de poder mágico. Se veía exhausta. Repentinamente ella regresó mi mirada, mirándome desde el lado. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella rápidamente apartó los suyos. «Estoy por quedarme sin poder mágico», dijo ella. «Me gustaría descansar». Regresamos al pasillo principal y tomamos un descanso ahí. Yo aún tenía bastante poder mágico. De hecho, ni siquiera había utilizado la mitad de mi reserva. Después de todo, yo básicamente solo estuve usando mi cañón de piedra, mientras Roxy fue quien estuvo congelando a nuestros enemigos con Nova Gélida. No era de sorprender que su poder mágico se estuviera acabando más rápido. «Lamento tener una reserva de poder mágico tan pequeña», dijo ella. «No, creo que tienes más que suficiente». Ella usaba magia con una precisión excepcional, lanzando hechizos en un área estrecha sin fallar ninguno. En ocasiones su cascada de agua salpicaría a Paul y los demás, pero su precisión con los siguientes hechizos como campo de hielo era tan buena que solo los enemigos se congelaban. La precisión también requería una cantidad apropiada de poder mágico. A pesar de todo, ella había seguido luchando por bastante tiempo. De ninguna forma ella tenía una reserva de poder mágico pequeña. La suya probablemente era del mismo tamaño que la de Sylphie, o incluso más grande. Me gustaría encontrar pronto el círculo mágico que da al 4.º piso. Guy se rascó su mentón mientras comparaba el libro con el mapa. Casi 2 días habían pasado desde que llegamos al 3.º piso. Al autor del libro le había tomado 5 días llegar así de lejos. Nosotros habíamos superado a su grupo y avanzado a través del 3.º piso varias veces más rápido, mapeándolo por completo. Ya era hora de encontrar el siguiente círculo mágico. «Rudy, ¿puedes prestarme tu espalda?», preguntó Roxy. «Adelante». Una vez que respondí, ella se recostó contra mí. Roxy descansaría de esta forma cada vez que tomábamos un descanso,
Asumí que era porque la espalda de una persona se sentía más cómoda para ella que las paredes de piedra que nos rodeaban. Un beneficio colateral para mí. Sabes, nunca pensé que terminaría explorando un laberinto como este contigo, dijo ella. Yo tampoco. Dime, debería ser más cuidadoso en algo de lo que estoy haciendo. ¿Eh? Ya has entendido lo esencial cuando se trata de moverse en grupo, así que ya no hay consejos que pueda ofrecerte. Gracias, dije. Usar magia sin encantamientos con una precisión perfecta. Sí que eres increíble. Para nada. Sacudí mi cabeza. Todavía tengo mucho que aprender. Así es, había mucho más que aprender. Ver a Roxy me hacía sentir de esa forma. Ella no agregaba cartas a su mano, sino que incrementaba lo que podía hacer con las que ya tenía. Roxy estaba combinando los objetos existentes en su arsenal para abrumar a su oponente. Estaba seguro de que yo había hecho lo mismo en el pasado, pero en algún punto había comenzado a solo usar mi cañón de piedra y pantano. No era el mejor hábito, pero eran suficientes para derrotar a la mayoría de los monstruos débiles. Aún así, los trucos menores de ese tipo no funcionarían contra los enemigos más fuertes que me imaginaba enfrentando, pero no tenía a nadie de un nivel adecuado con quien practicar. Yo estaba apuntando alto, pero no había nada tangible enfrente de mí a lo cual apuntar. Por lo tanto, no estaba mejorando. Rudy. Roxy repentinamente dijo mi nombre. Sí, ¿qué sucede? Si somos capaces de rescatar satisfactoriamente a tu madre y ambos tenemos el tiempo, ¿qué tal si vamos a explorar un laberinto juntos, solo nosotros dos? Parpadeé. ¿Solo nosotros dos? Sí. Ahora mismo estamos un poco presionados por el tiempo, pero la exploración de laberintos puede ser bastante divertida, entonces ¿qué tal si formamos un grupo solo nosotros dos y tratamos de completar juntos un laberinto más simple? ¿Un laberinto, eh? Para ser franco, si no fuera por Giz, yo probablemente ya habría pisado una trampa. Aún así, si alguien podía aventurarse sola en un laberinto, esa era Roxy. Ella tenía un gran registro de torpeza, pero si yo iba con ella, podríamos ser capaces de lograrlo juntos. Eso suena genial, accedí. Cuando regresemos, ¿por qué no darle una oportunidad? Es una promesa. Sí, una promesa. Pude ver a Roxy apretando su mano para formar un puño en la esquina de mi visión. Ah, me estoy comenzando a sentir un poco somnolienta. Voy a descansar un poco, dijo ella. Claro. Descansa. Después de unos momentos, pude sentir su peso contra mi espalda. Había aceptado su propuesta debido al calor del momento, pero aventurarme dentro de un laberinto consumía varios días seguidos. No estaba muy seguro de si realmente tendría la oportunidad de hacerlo, ya que tendría que ayudar con el cuidado de mi hijo. Como sea. No era como si tuviéramos que decidirlo de inmediato. Si tenía el tiempo disponible, entonces podríamos hacerlo. Tal vez cuando nuestro hijo fuera un poco más grande y Sylvie y yo tuviéramos más tiempo libre. Yo probablemente tendría más de 20 años para ese entonces, pero eso no sería un problema. Simplemente estaba feliz de que ella me hubiera invitado a unirme a su grupo. Se sentía como si ella reconociera mis habilidades. Tenía que tener cuidado de no revelar mis falencias en frente suyo. Mientras consideraba estas cosas, me quedé dormido. Después de descubrir el círculo mágico que daba al cuarto piso, terminamos de mapear completamente el tercero. No había señales de cenit por ninguna parte, así que decidimos continuar. Las paredes del cuarto piso estaban hechas de un tipo familiar de piedra. Se parecían a las de las ruinas que habíamos usado para teletransportarnos aquí desde los territorios del norte. Tal vez eran estructuras similares, excepto que ésta se había convertido en un laberinto. Giz, ¿cómo vamos?, preguntó Paul. Bueno, parece que vamos bien. Genial. Entonces exploremos un poco el cuarto piso antes de regresar a la superficie, dijo fríamente Paul, mirando en mi dirección mientras yo revisaba nuestros alrededores. Cuando Paul estuvo completamente en el suelo, él se había visto como una causa perdida, pero se veía bastante seguro cuando estaba trabajando. No me sorprendería si este era el lado del que Zenith se había enamorado. Si la misma sangre realmente corría por mis venas, entonces tal vez Sylvie no solo me estaba halagando cuando me decía la misma clase de cumplidos. Maestra, ¿me veo opuesto cuando estoy serio?, pregunté abruptamente. Puede que haya sonado un poco narcisista. Los ojos de Roxy se asomaron desde debajo del borde de su sombrero. ¿Eh? Ah, Bueno, sí, eres apuesto. Ella titubeó con sus palabras,
y luego rápidamente volvió a desviar la mirada. Bien. Esa reacción decía todo lo que necesitaba saber. Ella expresó sus sentimientos fuerte y claro. Esa claramente fue una pregunta incómoda. Qué grosero de mi parte. Al parecer me había dejado llevar un poco. Si Roxy se volvía súper cariñosa conmigo y me preguntaba, oye, Rudy, del 1 al 10, ¿qué tan linda soy? Yo felizmente levantaría mis banderas en ambas manos y diría rápidamente, un 100. No había dudas de eso. Un hombre era mucho más que solo su rostro, también estaba su corazón. Él necesitaba un corazón de acero y de un rojo ardiente. Uno que pudiera derribar a cualquiera de un solo golpe. Rudy, enemigos. Miré hacia arriba para encontrar a dos monstruos de 4 brazos usando una armadura acercándose a nosotros. Guerreros acorazados. Por cierto, estos monstruos eran considerados no muertos. La magia de tierra y divina era muy efectiva contra ellos. Cañón de piedra, con el suficiente poder detrás, podía destruir en pedazos a la mayoría de ellos de un solo golpe. Comenzaré con un cañón de piedra, dije. Espera, Rudy, no debes. Roxy me detuvo justo cuando estaba levantando mi vara. He escuchado que los guerreros acorazados usan el estilo del dios del agua. Si no tienes cuidado con tu magia, ellos la devolverán hacia ti. El estilo del dios del agua no era algo que me hubiera encontrado mucho, pero era un estilo de esgrima basado en desviar y contraatacar. Por alguna razón, también era efectivo contra la magia. No estaba seguro de cómo, pero una de sus habilidades les permitía contrarrestar magia ofensiva con el movimiento de una espada. Normalmente, yo no estaría tan preocupado, pero estos tipos tenían 4 brazos y no eran humanos. Bien podrían ser capaces de enfrentar a 4 personas al mismo tiempo y todavía lograr contrarrestar cada uno de nuestros ataques. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Vamos a cubrir a los demás y hacer que se tropiecen, propuso Roxy. Es nuestra primera vez enfrentando a este oponente. Debemos tener cuidado. Entendido. Padre, usaré pantano, por favor cuida donde pisas. Entiendo. Estos monstruos del tipo armadura tenían mucho poder y sus espadas eran temibles, pero eran lentos. El acero en sus cuerpos era lo suficientemente pesado como para que se hundieran fácilmente en el lodo. Ellos podrían caer sin problemas a través del suelo si hacía mi hechizo demasiado profundo. No creía que hubiera mucho riesgo de colapso, pero probablemente todavía era mejor mantener al mínimo los efectos que alteraban el entorno. Hasta las rodillas era suficiente. Pantano. Sus pies se hundieron mientras trataban de avanzar, con el lodo tragándoselos hasta sus caderas. Después nuestros 2 integrantes de la vanguardia pusieron manos a la obra. Paul, yo me encargaré del de la izquierda, dijo el Inalice. Entiendo, se detuvo Paul. Espera, tú siempre tomas el de la izquierda. De otra forma las paredes se meten en el camino y hace más difícil mover la espada. Entonces solo estás pensando en ti, que, eso estuvo cerca. Paul nos enfrentó con facilidad. Él desvió un ataque con la espada en su mano derecha y pronto cercenó uno de los brazos del monstruo con la espada corta en su mano izquierda. Su armadura se veía bastante dura, pero aparentemente eso no importaba. Los espadachines del estilo del dios de la espada eran unas bestias. Eso, o tal vez su espada corta era así de afilada. Por otro lado, el Inalice parecía un poco abrumada. Ella nunca recibía mucho daño de su oponente, pero carecía del poder ofensivo para dar el golpe final. Vamos a apoyarlos, intervino Roxy. Rudy, vamos a liberar nuestra magia al mismo tiempo, en la dirección de el Inalice-san. Entendido. Levanté mi vara, conjurando un cañón de piedra. Ahora que ellos no podían moverse, no había forma de que lo esquivaran. No tenía idea de qué tan rápido mi ataque tendría que ser para que ellos lo desvíen, y nunca lo sabría hasta intentarlo. Talan-san. Te escuché. Él levantó su escudo y se colocó enfrente de nosotros. Si un contraataque venía en nuestra dirección, él estaría ahí para recibirlo. Siempre y cuando no muriera instantáneamente, yo podía usar magia de nivel avanzado para sanarlo. Solo esperaba que cualquier ataque que recibiera no diera en sus órganos vitales. Cañón de piedra. Majestuosa hoja de hielo, te invoco para derrotar a mi enemigo, hoja de hielo. Aunque nuestros tiempos de recitación fueron diferentes, liberamos nuestra magia al mismo tiempo. Una fue una redonda bala de cañón y la otra era una hoja de hielo, casi como el ataque ultracorte de Ultraman. Nuestro oponente acorazado trató de desviar los ataques. 2 de los brazos portando espadas se movieron, cambiando su postura a una defensiva.
Esto le dio la abertura perfecta a El Inalice para golpear con su escudo, sacándolo de balance. Mi cañón atravesó por completo uno de sus brazos, cercenándolo, mientras que la hoja congelada se incrustó profundamente dentro del pecho de la armadura. En ese mismo instante, Paul también terminó la batalla. No debería ser una sorpresa, pero estos monstruos de rango A no son fáciles de derrotar, comentó él, aunque nuestro tiempo de batalla total solo había sido de 1 minuto. No los habíamos derrotado de un solo golpe, pero no había sido una lucha difícil. Justo lo que esperarías de un hombre que había alcanzado el nivel avanzado en las 3 escuelas de esgrima. En términos de habilidad, él probablemente tenía lo necesario para alcanzar el nivel santo. No, Paul ya podría ser tan fuerte como cualquier espadachín de nivel santo. La fuerza de las personas no podía ser medida solo por el rango. Padre, te has vuelto más fuerte. Mierda. Acababa de decir algo que inflaría su ego. Ahora comenzaría a repetirlo una y otra vez. Para nada. Ahora soy más débil de lo que solía ser. Pero Paul ni siquiera sonrió. Él apenas miró en mi dirección antes de mirar hacia el frente. Vamos, en marcha. Y no bajen la guardia. Las palabras de Paul sirvieron como un claro recordatorio. Él tenía razón. Ahora mismo estábamos en un laberinto. Tenía que concentrarme. Mi padre sí que estaba actuando de forma genial hoy. Norun probablemente estaría encantada si le decía lo imponente que se veía en acción. ¿Qué es esto? El Inalice repentinamente habló mientras daba un vistazo al rostro de Paul. Ella puso una mano sobre su boca y comenzó a reír. ¿Qué pasa con esa sonrisa, Paul? Es espeluznante. Vamos, no tienes que hacer ese tipo de comentarios, se quejó él en respuesta. ¿Estás feliz de que Rudeus te haya dicho un cumplido? Ah, no te preocupes, lo entiendo. Jejeje. Ya basta, cállate. No, me retracto. Paul todavía sigue siendo el mismo Paul de siempre. Derrotamos a varios guerreros acorazados más después de eso, y luego comenzamos nuestro camino de vuelta a la superficie. La ruta hacia arriba nos tomó 5 horas a pie. Esta exploración nos iba a tomar un tiempo. Me pregunto si Zenith realmente podía esperar todo ese tiempo. No, no podíamos apresurarnos. Teníamos que prevenir cualquier otro accidente como el de Roxy. Las cosas iban muy bien ahora mismo. Estaba nervioso, pero no demasiado nervioso. No me sentía emocionalmente abrumado. Ahora mismo estábamos en una buena posición. Seguir a este paso nos beneficiaría. Tan pronto como llegamos a la ciudad, todos nos reunimos para una reunión. Había varios objetos que necesitaríamos para nuestra siguiente exploración, así que comenzamos a reunirlos. Yo además dibujé algunos pergaminos de Luzmas, ya que se estaban acabando. Tal vez no era de sorprender, dado que esta era la ciudad laberinto de Rappan, que la tinta y los pergaminos para círculos mágicos se obtuvieran fácilmente. Crear más fue una tarea fácil. Todo lo que debía hacer era dibujar uno como referencia, y Sierra haría el resto. Aparentemente, ella era muy hábil en eso, previamente habiendo trabajado dibujando pergaminos para la iglesia de Milis. Ella prometió que podía tener 50 copias terminadas durante el día. Eso sí que era prometedor. Giz compró algunos químicos que supuestamente eran efectivos en los monstruos con armadura. Él nos informó que esta cosa, si se usaba correctamente, se escurriría dentro de las articulaciones de las criaturas y ralentizaría sus movimientos. Cuando sugerí esparcir aceite sobre el suelo para hacerlos resbalar debido a que eran tan pesados, él se rió, diciendo que Paul sería el que aterrizaría de trasero. Yo respondí con un pensativo, supongo que tienes razón, y Giz apenas se rió. Paul y el Inalice fueron en busca de armas. Aparentemente, ellos estaban tratando de encontrar una espada barata para el Inalice. La que ella estaba usando actualmente, su estoque, era un objeto mágico. Cuando era balanceado, liberaba un corte de vacío, lo cual no era muy efectivo en una batalla contra los guerreros acorazados, quienes eran oponentes resistentes y duros de derrotar. Podía entender por qué ella quería un arma diferente. La espada corta que Paul empuñaba en su mano izquierda era un objeto mágico que compró en Rappan. Tenía una habilidad especial corta cero, lo cual quería decir que mientras más duro fuera su oponente, más afilada se volvía la espada. Esta era una habilidad bastante rara, tanto que las personas en el mercado no habían sido capaces de identificarla. Ellos la habían tratado como un cuchillo para mantequilla sin filo que ni siquiera podía cortar carne seca, y prácticamente lo vendieron como basura. Paul declaró,
fue mi ojo entrenado lo que me ayudó a identificar el verdadero poder de esta espada. Pero yo sabía la verdad. Yo había leído la leyenda de Perugius en la Aldea Buena, y había un guerrero en ella cuya arma tenía la misma habilidad. Aunque era incapaz de cortar a través de carne seca, era capaz de cortar pedazos de acero limpiamente a la mitad. Paul debe haber sabido lo que era en el momento que escuchó acerca de que ni siquiera era capaz de atravesar la carne seca. En fin, ahora tenía sentido porque sus ataques contra los guerreros acorazados eran tan efectivos. Incluso aunque él la blandía en su mano más débil, todavía haría un gran daño si lograba un golpe limpio. El Inalice compró una simple Gladius, una que aparentemente tenía la habilidad de emitir una onda de choque cuando dabas una estocada. No hacía tanto daño, pero sí permitía a su portador lograr algo de distancia de su oponente al enviar a volar a este último. Eso la hacía bastante útil, así que costó cara, pero el Inalice simplemente sacó un redondo cristal mágico de su bolsillo e hizo la compra. ¿Cuántas de esas cosas tenía a mano? Esa noche, yo fui a beber junto a Roxy y Talán, y este último me había invitado diciendo, ahora eres un adulto, así que puedes ir a beber, ¿no? Aunque no había forma de que pudiera beber alcohol en frente de Roxy, así que solo los acompañé. Esta supuestamente era una reunión entre 3 magos, pero en algún momento el profesor Talán comenzó a darnos una lección acerca de qué es lo que hace a un verdadero hombre. Los hombres supuestamente debían ser musculosos. Los músculos grandes evidenciaban un gran espíritu. No era una conversación para magos, pero todavía era importante. Él estaba completamente en lo correcto. Los hombres debían ser musculosos y fuertes. Roxy lo escuchó todo silenciosamente. Ella claramente no podía estar menos interesada, no era como si pudiera culparla. Al día siguiente, Lilia nos despidió mientras volvíamos a adentrarnos en el laberinto. Nuestro viaje hacia el 4º piso fue uno sin problemas. Esto fue en parte debido a nuestros elaborados preparativos y cambio de equipo, pero también fuimos afortunados. Básicamente fue un camino directo hasta aquí. En cuanto al tiempo, solo nos tomó 3 horas. Tampoco nos encontramos con muchos monstruos. Una vez ahí, seguimos mapeando el 4º piso en vez de seguir hacia adelante, pero como era de esperarse, Zenith no estaba por ningún lado. Ya que nuestros suministros todavía estaban altos, avanzamos para comenzar nuestra conquista del 5º piso. En ese nivel, los guerreros acorazados estaban junto a los diablos devoradores. El diablo devorador era un demonio con una boca gigante y colmillos afilados. También tenía largas extremidades y garras afiladas que le permitían escalar hasta el techo, no muy diferente a un alienígena de una cierta franquicia de películas. Era un oponente formidable. El hecho de que pudiera moverse a través del techo o las paredes significaba que nuestra formación era inútil. Pasaría justo por sobre Paul y el Inalice mientras ellos estaban en batalla contra un guerrero acorazado y nos atacaría a nosotros. Verlo me daba escalofríos. Habiendo dicho todo eso, el propio diablo devorador no era tan fuerte. Era rápido, con ataques llamativos, pero tenía baja defensa y no daba mucha pelea. Al principio estuve un poco sorprendido, pero después de derribarlo de la pared, el Inalice lo atravesó con su nueva arma y la batalla terminó sin incidentes. Aunque el diablo devorador era un monstruo de rango A, nos acostumbramos a sus patrones de movimiento inusuales. Era el guerrero acorazado, con su excepcional fuerza, el que probaba ser el ponente más difícil. Aunque era molesto seguir mirando hacia arriba en busca de los diablos. Si tu atención era atraída al techo, no verías las trampas que yacían bajo tus pies. Y si pisabas por descuido una de estas trampas, podrías ser teletransportado hacia quién sabe dónde. Muy bien, es hora de usar nuestra arma secreta, dijo Giz. Afortunadamente, teníamos nuestro libro guía. Había una contramedida innovadora contra estas pestes registrada en las páginas de un registro de la exploración del laberinto de la teletransportación. Las raíces del árbol talfro se vendían para el consumo, pero si las quemabas como incienso, los diablos descenderían de los techos, ellos odiaban su olor. No solo eso, sino que también tratarían de escapar del humo tan lejos como fuera posible. Esto nos permitió derrotarlos con facilidad. De hecho, con este método, ellos ni siquiera eran monstruos de rango B, incluso estaban más cerca del rango C, el autor de este libro de seguro era un buen investigador. Y así, completamos el 5º piso en un parpadeo. Incapaces de localizar el círculo que daba al siguiente piso, fuimos forzados a vagar por un rato, pero nuestro objetivo no era explorar el lugar. Estábamos aquí para encontrar a Zenith. Todo estaba bien. De hecho, esto iba de maravillas para nosotros. Finalmente, llegamos al 6º piso.
Y bien, Giz. ¿Podemos continuar? Giz dio una corta respuesta a la pregunta ambigua de Paul. Apenas habíamos usado algo de nuestros suministros, así que estábamos bien preparados. Además, estábamos de suerte. Bien, sin vuelta atrás. Entonces vamos a seguir avanzando. Sí. No había razón para volver ya que teníamos suministros y estábamos listos. Nuestra búsqueda continuaría.